la congregación en sí misma. Ahora, esa es la revelación. Cristo Jesús es Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. No importa cuánto se esfuerce usted, no puede probar que hay tres dioses. Pero también se necesita una revelación por medio del Espíritu Santo para que usted pueda entender la verdad de que Él es uno. Se necesita una revelación para ver que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Satanás entró en la iglesia y cegó la gente respecto a esta verdad. Y cuando fueron cegados, no fue mucho tiempo después cuando la iglesia de Roma cesó de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Reconozco que se necesita una verdadera revelación del Espíritu Santo para poder ver la verdad de la deidad, viviendo en estos días cuando existe la perversión de tanta escritura. Pero la iglesia vencedora y prevaleciente está edificada sobre la revelación. Entonces podemos esperar que Dios nos revele su verdad. Sin embargo, en realidad usted no necesita una revelación sobre el bautismo en agua. Allí lo tiene de frente. ¿Sería posible, aun por un minuto, que los apóstoles fueran desviados del mandamiento directo del Señor que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces encontrarlos en desobediencia voluntaria? Ellos conocían el nombre, y no hay ningún lugar en las Escrituras donde bautizaron en algún otro modo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. El sentido común le diría a uno que el libro de los Hechos es la iglesia en acción, y si así bautizaron, entonces así es como se debe bautizar. Ahora, si usted piensa que eso es fuerte, ¿qué piensa de esto? Cualquiera que no había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús tenía que ser bautizado de nuevo. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Antigua versión. Allí está. Esta buena gente de Éfeso había oído de un Mesías venidero. Juan se lo había predicado. Ellos fueron bautizados en el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados, mirando hacia adelante, hacia la creencia en Jesús. Pero ahora era tiempo de mirar para atrás, hacia Jesús, y ser bautizados para perdón de los pecados. Era tiempo de recibir el Espíritu Santo. Y cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, Pablo impuso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ahora, estas gentes de Éfeso eran unas personas muy finas, y si algunos tenían el derecho de sentirse tranquilos, serían ellos. Fíjese hasta dónde habían progresado. Habían llegado hasta el punto de aceptar el Mesías que estaba por venir. Lo estaban esperando, pero ¿no puede ver usted que a pesar de todo esto se les escapó? Él había venido y se había ido. Ellos tenían necesidad de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos tenían necesidad de ser llenados con el Espíritu Santo. Y si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le llenará con su Espíritu. Esa es la palabra. Hechos capítulo 19, versículo 6. Fue el cumplimiento de: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Lo puede ver? Pablo, por medio del Espíritu Santo, dijo exactamente lo que dijo Pedro por medio del Espíritu Santo. Y lo que fue dicho no se puede cambiar.
tiene que ser lo mismo desde Pentecostés hasta que el último escogido haya sido bautizado. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Algunos de ustedes de la unidad bautizan equivocadamente. Ustedes bautizan para la regeneración como si siendo sumergidos en agua los salvará. La regeneración no viene por medio del agua, es una obra del Espíritu. El hombre que por inspiración del Espíritu Santo dio el mandamiento, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, no dijo que el agua regeneraba. Él dijo que sólo era la evidencia de una buena conciencia delante de Dios. Eso era todo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Yo así lo creo. Y si alguien tiene alguna idea falsa de que la historia puede probar el bautismo en agua de cualquier otro modo que no sea en el nombre del Señor Jesucristo, yo le aconsejo que lea los registros históricos y vea por sí mismo. Lo siguiente es el registro verídico de un bautismo que tuvo lugar en Roma en el año 100 después de Cristo y fue publicado en la revista Time el 5 de diciembre de 1955. El diácono alzó su mano y Publius Decius entró por la puerta del bautisterio. Parado en el bautisterio, con el agua hasta la cintura, estaba Marcos Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publius llegó a su lado en el bautisterio. —¿Credis? —le preguntó. —Credo —respondió Publius—. Yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él he muerto para que con él pueda tener vida eterna. Entonces él sintió los brazos que le sostenían mientras él se dejaba caer hacia atrás en el bautisterio y oyó la voz de Marcos en su oído. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Mientras el agua fría se cerró sobre él. Hasta el tiempo en que se extravió la verdad, y no volvió sino hasta esta última edad, desde Nicea hasta el comienzo de este siglo, bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, pero ha vuelto. Satanás no puede impedir la revelación cuando el Espíritu la quiere dar. Sí, si hubieran 3 dioses, uno bien podría bautizar para un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, pero la revelación dada a Juan fue que hay un solo Dios y su nombre es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, se bautiza para un Dios y solamente uno. Por eso es que Pedro bautizó en esa manera allá en Pentecostés. Él tuvo que manifestarse fiel a la revelación, la cual fue, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y allí está Él, el Señor Jesucristo. Si Jesús es Señor y Cristo, entonces Él, Jesús, es y no puede ser otra cosa menos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una persona manifestada en carne, no en Dios en 3 personas, bendita Trinidad, sino un Dios, una persona con 3 títulos mayores, con 3 oficios manifestando aquellos títulos. Escúchenlo una vez más, este mismo Jesús es Señor y Cristo. Señor, Padre, y Cristo, Espíritu Santo, son Jesús, porque Él, Jesús, es ambos, Señor y Cristo. Si eso no nos muestra la verdadera revelación de la deidad, entonces nada lo hará. Señor no es otro, Cristo no es otro. Este Jesús es el Señor Jesucristo, un solo Dios. Un día Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
Yo y mi Padre uno somos. Yo cité eso una vez y una dama dijo, un momento, señor Branham, usted y su esposa son uno. Y dije, pero no de esa manera. Ella dijo, ¿cómo dice usted? Dije, ¿usted me ve a mí? Ella dijo, sí. Le pregunté, ¿ve usted a mi esposa? Ella dijo, no. Dije, entonces esa unidad es de otra clase, porque él dijo, cuando me veis a mí, veis al Padre. El profeta dijo que habría luz en el tiempo de la tarde. En un himno está escrito, habrá luz en el tiempo del atardecer. La vía a la gloria seguramente hallarás. Por la vía del agua está la luz para hoy, sepultados en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de sus pecados. El Espíritu Santo de seguro recibirán. La luz del atardecer ha venido. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. No hace mucho yo estaba hablando con un rabí judío. Él me dijo, ustedes los gentiles no pueden dividir a Dios en tres partes y dárselo así a un judío. Nosotros tenemos mejor conocimiento que eso. Le dije, rabí, esa es la cosa. Nosotros no dividimos a Dios en tres partes. Usted cree a los profetas, ¿verdad? Él dijo, seguro que sí. Le pregunté, ¿cree usted Isaías 9:6? Respondió, sí. Pregunté, ¿de quién estaba hablando el profeta? Dijo, del Mesías. Dije, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, será Dios mismo. Dije, eso es correcto. Amén. Usted no puede dividir a Dios en tres personas o tres partes. Usted no puede decirle a un judío que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Él le dirá a usted rápidamente de dónde vino esa idea. Los judíos saben que esta doctrina fue establecida en el Concilio de Nicea. Con razón nos censuran como paganos. Nosotros hablamos de un Dios que no cambia. Los judíos creen eso también, pero la Iglesia cambió su Dios invariable de 1 a 3. Pero la luz está volviendo al atardecer. Cuán admirable es que esta verdad ha venido en el tiempo en el que los judíos están regresando a la Palestina. Dios y Cristo uno son. Este Jesús es Señor y Cristo. Juan tuvo la revelación y Jesús era la revelación y él se produjo a sí mismo aquí en la Escritura. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Si la revelación está fuera de su alcance, entonces mire hacia arriba y pídasela a Dios. Esa es la única manera por la cual usted la llegará a recibir. Una revelación tiene que venir de Dios. Nunca viene por la vía humana o por dones humanos, sino por la dotación espiritual. Usted puede aprender las Escrituras de memoria, y aunque sería algo maravilloso, esa no es la respuesta. Tiene que ser una revelación de Dios. Dice en la palabra que ningún hombre puede decir que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo y solamente entonces es cuando el Espíritu le puede dar a usted la revelación de que Jesús es el Cristo, Dios, el ser ungido.